extirparon eso que no era propio y que se lo sacaron por suerte porque él no tuvo la valentía de hacerlo. No se hace una ensalada que me da la sensación que no me importa. Perdón, no se arrepiente. Nunca se hace cargo. No se arrepiente, no pide perdón y se lo juzga a Pedro por haber sido condescendiente con la entrevista. Exactamente, con haberlo sentado, de hecho. Claro. No, estoy de acuerdo. Directamente. Porque hemos sentado asesinos que cumplieron su condena. Yo y Pame, perdón. Yo no sé, está bien. yo no sé si nosotros, por ejemplo, como Desayuno Americano, sentaríamos a ciertos ¿Por qué no? personajes. Yo lo siento Yo no para sé. que se arrepienta, pida perdón por todas las personas No que es para pasaron lo por que una lo violación. entrevistó Pedro. No es para lo que listo, no pero por eso preguntó, digo, no lo que se repreguntó. juzga en redes, Es el desde modo las de la redes, entrevista. Claro. porque es gratis, es decir, si le dan el aire o no a una persona. ¿Y qué Si es la pero ahí está la justicia- diferencia. Para eso Ahí está la diferencia. justicia. Está la intención de hacer un negocio, generar qué cosa con tu entrevista, o si vas a sentar a alguien tan polémico, creo que a Pedro le sobra para hacer una entrevista a la altura de la que tiene que estar un tipo que dijo esas cosas. Lo que dice un tipo Pedro, que no pidió disculpas. que un tipo no pudo hacerlo por su disculpas. fanatismo. ¿Querés que escuchemos el pedido de disculpas que hizo ayer después de este debate también? Mira, Dale. esto decía Pedro. ¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo hice la nota? Bueno, acá yo separo. El derecho a la palabra para mí lo tiene todo el mundo y entrevistar a cualquier persona creo que es algo que está habilitado. Eso por un lado. Por el otro, che, ¿te da el cuero para hacer esa nota? Bueno, eso es otra cosa. Che, ¿estuviste bien vos como entrevistador en esa nota? Esa crítica la tomo. Lo otro lo defiendo. Porque me niego a estar a la derecha del Código Penal, que no le quita el derecho a la palabra a nadie. Ahora me decís, che, vos, Pepe, estuviste muy condescendiente en esa nota. Y te digo, tenés razón, es cierto, se me juegan otras cosas a mí. Hay cosas que no se me juegan, que lo hablaba con mis compañeras, cosas que se le juegan a las mujeres en el cuerpo cuando escuchan a una persona que dijo eso, que efectivamente a mí no me pasa, eso por un lado. Y por el otro lado también se me juega el lado de fan de esa banda, ¿no? Entonces ahí hay una distancia que se manifiesta de manera problemática. Que no, el lado fan de ser fan de una persona que es nefasta, creo que no debería ni mezclarse acá. Todas estas cosas también creo que nos hacen caer en apreciaciones personales, ¿no? En Pero debates perdón, de si era cuestiones fan, me personales pregunto, también. y respetándolo muchísimo a Pedro, porque es un gran periodista, ¿por qué no hablaron solo de música? ¿Por qué se mete en otra área? Porque digo, es distinto, Porque ahí esta no nota es podías- solo musical. Porque A ahí, ver, Luis, Mariam. ahí no podía salir de la lógica. Cordera era un entrevistado para hablar dos circunstancias. Su música y también lo que lo terminó cancelando. Es que no podés como no artista. preguntarle si lo Entonces, tenés de invitado. Exacto, y yo coincido en separar en dos. ¿Está bien o no? Porque la discusión era, ¿está bien o no entrevistar a un perfil como Cordera? Y yo considero que sí, y les voy a dar el ejemplo, que acá se discutió mucho en los últimos años, que fue la entrevista a Jorge Rafael Videla por parte de Seferino Reato. Y eso había traído mucha controversia por entrevistar a un dictador. Y Seferino Reato, por supuesto, hizo una serie de entrevistas con toda una investigación donde, por supuesto que no gustó lo que dijo Jorge Rafael Videla, pero era un elemento periodístico. Y nosotros tenemos que generar contenido periodístico. Después lo que hace Pedro, a mi criterio, que está bien, es un mea culpa, porque me parece que va del mundillo interno de Pedro, redes. donde los compañeros lo criticaron, o las mujeres compañeras la criticaron. Pero ¿por a qué veces los no, compañeros? y Yo no porque soy compañera y me retuerce el estómago que no pida disculpas. como que no, pero por Pedro Rosenblatt. No, digo, ya lo sé, pero tenía la oportunidad Pedro, Sí. que lo consumo, lo sigo y me encanta lo que hace, pero me hubiera gustado que Igual Sí. no le fue haga la- pedir disculpas, no aunque fue no la la única sienta. nota Y que por dio, lo menos me que lo parece intente. Pero hay Pame, una espera, acción de pero no es prensa. nuestro rol ¿Cómo? hacerle... Que no es la única nota que dio, me parece que está en una acción de prensa, Ok. querrá presentar algo, no sé. Y bueno, pero acá también Descancelarse. está lavarse la cara. como Estaba que no. pensando, miren esto, les aporto un dato Sí. judicial, porque me quedé pensando en qué terminó aquella frase. Claro, claro. Terminó con una probation Exacto. del año 2019 donde el juez Germán Castelli le da una probation, ¿En que es la qué suspensión consiste? del juicio a prueba. No vas a juicio y tenés que hacer Sí. tareas comunitarias. Sí. En aquel momento, miren, le aplicaban o lo estaban imputando el artículo 212, que era incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones. Y en función de esto le dieron una serie de medidas muy boludas, básicamente. Pero las medidas son importantes. Sí, pero Sí, creo pero que era- eran hacer era- cursos, No, ¿no, Mauro? eran mínimas. Ahora Sí. te las No, digo, pero no si querés. es importante el curso para Pero digo, aprender, de pero- construir, Pero si no entender pidió que lo que estás disculpas, a diciendo eso voy, está quería, mal. quería machear esto. Si no pidió disculpas, ¿de qué sirvió la probation?
Es decir, No aprendió nada. si vos después de una probation donde zafaste de ir a juicio, te plantás en una escena televisiva o en un stream a decir no pasó nada, No, y además, no Mauro, tiene ¿sabés impacto qué? la sanción. Es la sensación que te da cada vez que aparece Cordera, de ponerse en el lugar de víctima. Eso es donde te das cuenta que no le entendió entró que una bala, estuvo no mal lo que entendió dijo. nada. Está bien, y eso Podría lo haber dicho, cancelará el pido público. disculpas, ¿Y lo qué que época? dije era... porque, también Pedro, cuando empieza la entrevista, que dice, dijiste algo en un momento desfasado de la época. Lo que no daba en la época, Chicos, claro. no se viola nunca, ni en ningún momento, ni tampoco se dice que en una chica de 16 años necesita ser de nunca, ni ahora, Juli. ni 100 años atrás, nunca. bien, pero Cambio sobre eso- lo época está bien, y pero digo, sobre ¿qué tiempo, eso- perdón, qué tiempos son estos donde reverdecen algunos espacios? Yo estoy totalmente en contra de la ley de la cancelación. Todos tienen derecho a hablar donde sea, como puedan. Y arrepentirse. Esto por un lado, pero por otro lado, hace muy poquitas horas, y pasó desapercibido, nuevamente el biógrafo de Milei, hablando de los discapacitados y el gasto, la inversión para los discapacitados, dijo, cualquiera es puto con culo ajeno. Me parece que hay unos problemas enormes Con de la madurez sexualidad. sexual Sí, totalmente. y que cada uno tramitará en su gabinete psicológico. Bien, Luis, pero eso que no te lo va a es resolver. esta época donde Está bien, sale. pero eso no lo va a resolver la entrevista. Yo no coincido en que nosotros tengamos que lograr que el entrevistado pida perdón. O sea, si le Claro, nace... yo digo No, pero, Pame, pero digo- desde mi lugar de espectadora No, me hubiera está bien. gustado. A mí. Pero lo que digo es, la verdad es que Cordera, si en un lado pidió perdón y en otro no, es porque la entrevista fue llevada de otra manera. A veces las entrevistas están malogradas y vos te preparaste, y otras lográs títulos excepcionales. Después entiendo, Juli, que la historia cambió y Cordera sí pidió disculpas. Sí, ¿o no? yo creo, ahora vamos a pasar lo que pasó anoche con Pergolini. Antes vamos a recordar ahora sí lo que él decía. Sí. Yo creo que si tu carrera se termina por una frase que dijiste, lo primero que haces cuando te sentás en cualquier medio que te da es pedir disculpas, si lo sentís. No espera que, me parece, ¿no?, que un entrevistado... víctima, como se siente él, de algo que él dijo, te pido disculpas. Lo primero que decís cuando te dan de vuelta a cámara. Me da a mí la sensación, ¿no?, que quien te entrevista te lleve a ese Sería lugar. bueno Pero escuchar bueno, qué dijo en su momento, ¿no? En el 2016. bueno, mira, ahora lo tenemos. Esto decía Gustavo Cordera. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero que con pendejas desde hace muchos años. Ahora es abuso, se llama eso. Pero sí, eso es son otra de las aberraciones de la ley. ¿Cuál es la aberración? ¿Cuál es la aberración? Y la aberración es que una pendeja de 16 años con una c*** caliente así te quiera c*** y vos no te la c***as. Eso es una aberración. Wow. Aberración de la ley. Una aberración. Claro. Sí, hay que decir que justamente en las relaciones de menores lo que contempla la ley primero es la madurez sexual y psicológica de las personas. Por ejemplo, si una chica de 16 años quiere tener sexo con un compañero de curso, un amigo de 16, 17 años, Sí. seguramente ahí no va a conllevar un delito No, claro. si hay consentimiento. Claro. Distinto es que un hombre que duplica o triplica su edad tiene un vínculo con una menor de edad. Porque la ley acá me parece que, Mauro, es clara. ¿Sí? Un adulto no puede tener relaciones con Sexuales una con una menor. mujer porque es abuso. Está viciado el Porque es abuso. consentimiento, O se sea, llama la así ley. es. Claro, También- ¿Sabés qué exactamente. sanción le dieron? Sí, Que Laura. la pude encontrar las condiciones de la probation, la verdad me parecen absurdas. Ahora cuando uno las lee en el tiempo, era participar, por ejemplo, la primera, abstenerse de hacer declaraciones públicas que explícitamente promuevan, naturalicen o legitimen la violencia sexual contra las mujeres. Deberá además realizar el curso de capacitación, taller de conversaciones sobre género y cultura. Y después le pone otras condiciones, la verdad que son bastante nimias todas. Una vez que termine el curso deberá realizar una retractación y pedido de disculpas, eso no me acuerdo si pasó, No me acuerdo. conforme al texto aportado por la Fiscalía durante la audiencia. Deberá grabarlo en formato de video y publicarlo en las redes sociales. Busquémoslo, si hay un pedido de disculpas en redes sociales, yo no recuerdo. Debió que hacerlo, esté si para no la atrás. justicia... Y dar los debió shows hacer- acústicos gratuitos.
Esa es la medida que se le ocurrió a la justicia para cerrar este asunto. Sí. Con esto dieron por terminado. Es que en realidad, Mauro, acá no somos, digo, lo determina la justicia Sí. y en algún momento tenemos que dejar de, no dejar de cuestionar, nos sorprende que sea Este poco. es el fallo. Sí. Nos parece poco, pero si ese curso sirviera para algo, que ojalá, a mí me encantaría decir que sirve, porque lo primero que hubiera hecho cuando se sienta con Pedro en este lavado de cara o porque tiene que vender sus shows, es decir, qué mal estuve, Sí, qué interesante. pero hubiese sido realmente eso. desde el arrepentimiento no se lo No notó se lo nota. arrepentido, no lo entendió y ese curso le faltó ser más fuerte para También. entender que es muy grave Pero lo Juli, que... Pame, espera, porque no entendí hubo en esto. ese momento, recordemos que esta cancelación de la que hablamos y lo feo que es, ¿no? Lo incómodo que es hablar de cancelación. Sus shows se cancelaron, no hubo queja de sus fanáticos o fanáticas. No es que fue una presión social grande que él tuvo. Digo, no hubo duda de que lo que estaba pasando estaba mal, que empezaron a cancelarle todos los shows. No es Ya que estaba salieron los disuelta la fanáticos banda, a hacer él ya no era parte de la manifestaciones. banda. No era parte de la banda. Y lo otro es censura, dicen. No, ¿por qué prohibir? Por lo de las radios, que Tiene dejaron lugar, de pasar. chicos. Hoy más que nunca hay lugares para comunicar. ¿Querés comunicar tus shows? Digo, el cuestionamiento a Pedro, a la plataforma que le da espacio a una persona que piensa esto, que no se arrepiente, que mantiene su postura, que se mantiene en un lugar de víctima, es, che, te escucha mucha gente, llegás a mucha gente. Si no lo cuestionás, si no lo incomodás, no lo hagas. Estuvo también con Pergolini, digo, para no caerle solamente Ahora lo a vamos a Pedro ver. en una nota Sí. que tuvo más Sí. color que Perdón, pero repregunta al estilo Pergolini. estuvo con Pergolini después de toda la repercusión Claro, de las sí. redes, donde ya venís preparado con el backup Exactamente. Sí. de que necesitas hacerlo, que pida disculpas aunque no lo sienta. Porque en la Es primera diferente. entrevista, que acá me parece Juli la clave, en la primera entrevista, que esto pasa con los políticos, lo digo desde donde se... Sí, van midiendo. Van midiendo a ver qué funcionó y lo que no funcionó, listo, lo destierran. Acá me parece que Cordera, queriendo presentar su nuevo disco y haciendo el lavado de cara, se dio cuenta que había que volver al pasado indefectiblemente y en la segunda entrevista, bueno, ahí evidentemente cambió. Y Sí, giró. vamos Porque a había un repasar. pedido en las redes. Perdona, Juli. Sí. ¿cómo? Si quieren lo vemos, esto pasó por ahí, te lo perdiste, no lo viste anoche el programa No, de Mario yo no lo vi. Pergolini, donde ver. después de todo este lío en redes, se sienta y hace un pedido de disculpas en medio de un show también Ajá. que hizo, ¿no? Mira, a ver. Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy. Muy importante para mí decirlo. Quiero decir que, bueno, hace muchos años, ya hace casi 10 años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente. Y quiero pedir disculpas públicamente por eso. Quiero cerrar esa herida definitivamente. Y no quise lastimar a nadie. No fue esa mi intención. Al que maneja la claque, por favor. Pará. Eso es en Luis, silencio y dije se valora algo, el disco. Pará, dije algo en un momento, en un contexto, de una manera. En una época. No, Gustavo, lo que dijiste estuvo mal. Vos tenés que sentarte, perdón, y decir, no se viola, no se abusa, no, una nena de 16 años no quiere ser violada. Tenés que hacerte cargo, tenés que repetir las palabras que dijiste, decir, no considero eso, no creo eso. Pero, no, Juli, en un momento, en un contexto, de una manera, ¿qué es lo que Pero, está Juli, aclarando? te pregunto a vos, ¿vos pensás que él siente lo que vos querés que diga? No, él no siente nada, yo ni sé lo que piensa Entonces, Cordera. ¿vos querés que diga me algo que no genera es siente? La certeza de que el tipo lo que dijo, lo que él cree que dijo en ese momento, no está mal. Él cree que estuvo mal el momento, la forma, el contexto, la Pero ¿sabes qué? Sí, cuestión perdón. cultural. Perdón, pero yo creo que él no cree en Pero lo es que interesante quieren lo que hacerle decís. decir. Pame, Sí, es cambió en una hora interesante el lo que relato, vos claro. decís. Es interesante porque uno en el bar de la esquina con los amigos puede ser un recalcitrante, sorete, perdón por la palabra, puede ser una persona reaccionaria, puede ser un antisemita, puede ser un racista, un xenófobo. Lo que se dice públicamente es lo que te define ante eso. No se dice públicamente eso. Está bien, No es pero- represión.
no tiene que ver con libertad o represión, esa huevada que instalan ahora. Pero Tiene hay que ver gente- con lo que se puede Yo te lo legalmente, tomo, no yo se te lo puede. tomo. Aparte es un delito, perdón, No, está bien, vuelvo a aclarar. yo se los tomo todo. Ahora hay gente que lo aplaudió, no importa. El aplauso si la fue gente- raro, Pero eso fue dice el ilegal. aclaque, ¿no? No, sé está si- bien, pero fue una bajada, está bien. Pero digo, puedo preguntarte, ¿el aplauso fue genuino o le piden a la No sé que si no está aplaudan? grabado, pero- o sí. No, Está porque bien. la gente no entiende. Pero, Nosotros hacemos Pame, televisión. es verdad. Sí. Los que nos están Pero viendo los que ahora no aplauden. entienden si les pidieron Está bien, desarrollar pero el aplauso. Está bien, pero el aplauso Claro, es verdad. es editorializar también sobre lo que dijo. Si hay alguien en la producción que, porque es obvio, porque esto está bien, que Sí. cuenta Pamela, Sí, sí, que fue te muy dice, de dale, golpe. es porque dentro del programa avalaban ese pedido de disculpas. Una No, pero lo que igual, dice- Mariana, una cosa, lo que aplauden es que él dice y cerrar esta herida, pero su herida cierra él. Pero hago una pregunta. Anda a preguntarle a la persona violada si cerrás la herida escuchándote ¿Cómo que no te arrepentís reaccionaríamos? de nada. Pero está bien lo que decía Luis. ¿Cómo reaccionaríamos en este sentido si pasase acá? Yo No le- se nos yo- ocurre periodísticamente aplaudir. Es un No. silencio Aplaudimos, tanda. chicos. Silencio No, yo tanda. veía No No aplaude el aplaudimos. público. No, por eso, es un- sí. La el incomodidad de público, silencio Pergolini tanda. Porque- sí. traspasa. Él está incómodo Sí. con tenerlo en su aire. Porque Yo sabés que- Pergolini ha perdón, demostrado, Luis, Pergolini ha tengo demostrado- ganas de escuchar a un hombre en un estudio decirle a un tipo, Gustavo, no se viola, no se abusa de las mujeres. ¿Vos considerás que hay que abusar? Hoy ¿considerás, pensás lo mismo? Digo, porque además Igual no un esta hombre, cuestión Juli, de yo ser, una de ser entrevistados entre hombres, hay algo ahí, que se siente con una mujer a ser Vos decís que hay un entrevistado. código entre varones. Hay algo, no. Luis, hay algo que Yo lo vi sucede. incómodo a hay Pergolini, algo te que digo algo sucede. por qué, Juli. Porque está No es Pergolini- justo, qué Juli, incómodo que está. pero no es Estás en justo silencio, pensar que todos los estás en hombres- silencio. No, No es digo, Pame, justo. que todos los hombres. Digo que si Sí. tenés la oportunidad de entrevistar y ay, qué incómodo que se lo ve. ¿Qué me importa? No, pero Pergolini Como ha demostrado, Pergolini tiene perdón. 200 años de televisión, sentate y preguntale lo que hay que preguntarle. Debo decir una sola cosa. No soy el aplaudidor de Pergolini, justamente. No. Sí le valoro que ha buscado el programa, ha cambiado y que también en sus opiniones, lo digo también por Vorterix, ha demostrado un cambio en su mirada Una desde evolución. aquella radio Yo voy a de los volver a 90 hacer- a hoy. Una evolución. Voy a volver a pasarle a la gente como está en el medio de hacer un programa de televisión. Hay negociaciones y conversaciones y probablemente Un acuerdo. Claro. le hayan pedido que no sea incisivo y que ojo y que lo dejen hacer su descargo. No lo sé, estoy imaginando porque el cuerpo, el rictus, lo incómodo que se lo veía a Pergolini no condice con lo incisivo que no fue. Pamela, el elemento periodístico de yo insisto con esto, que es la discusión original por la cual Pedro sale a dar la cara a decir, a bancar dos posturas. La primera, la nota había que hacerla así, a tal punto que nosotros estamos hablando sobre eso y debatiendo sobre Sí. cómo debemos como sociedad crecer para no tener estos mensajes de abuso que atrasan y que en realidad no son ni reparadores, porque está claro, yo coincido con Julieta en que no es ni reparador lo que dice Cordera. Me parece que él quiere repararse a sí mismo para volver a, como el ave fénix, a salir a los hacer medios, Sí. que reparar el error frente a la sociedad. Pero también es cierto que como entrevista, para mí es un hallazgo tener a Cordera y que se genere este debate, porque estamos hablando de un evento que ocurrió hace 9 años, chicos, y vuelve a estar vigente. Lo que habla, digo, quiero tratar de esclarecer mi pensamiento. Nadie en su momento cuestionó a Cordera por hociquito de ratón. Se lo cuestionó por esta charla en TEA. En 2020 él igual da un video para suspender el juicio. Y esto Lo decía, da. Sí, se lo tengo. Las mujeres son un grupo en situación de desigualdad estructural. Sobre ellas recaen muchos estereotipos y prejuicios. Los discursos que le restan importancia a experiencias traumáticas como es la violencia sexual y el abuso de niñas y adolescentes refuerzan y profundizan esos estereotipos y prejuicios. Y esto es especialmente importante en ámbitos como el rock, del cual han salido a la luz en este último tiempo numerosos casos de violencia, algo sobre lo que es necesario reflexionar y a la vez condenar. Ese tipo de discursos además contribuyen a la violencia simbólica, que según la ley, la 26.485, es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Un punto de suma importancia es la consecuencia concreta que manifestaciones como esas tienen para la sociedad en su conjunto.
Desarmar la desigualdad y combatir la violencia es una tarea que nos involucra a toda la sociedad. Es necesario que nos comprometamos y que sepamos reconocer que estos hechos graves, que solo contribuyen a sostener una cultura machista plagada de estereotipos, violencia y discriminación. Dicho esto, me parece atinado marcar la diferencia entre justificar y explicar. En nada se justifica la ofensa cometida, pero se explica en mi pertenencia a una generación que ha empezado a educarse, a correr el velo que le impedía ver. No es solamente este artista el que necesita esa enseñanza que le permita ver aquellas cosas que contribuyen a una forma de violencia que se desliza en el comentario al pasar, pero que resulta altamente peligrosa. Esa ausencia de enseñanza se extiende a otros rincones del arte y en buena hora ya empezó a verse una nueva forma de decir, de crear, de demostrar, de tratar la cuestión de género. Soy de los que ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar la forma de decir para marcar claramente que también se ha cambiado la forma de pensar y sobre todo valorar ciertas expresiones dañosas, ofensivas y peligrosas. Y que esa evolución en mi caso es justamente un dato de crecimiento que agradezco y en virtud del que me comprometo a marcar el camino que otros necesitan ver. Para todo esto pido disculpas a quienes ofendí y lastimé. Sobre todo a los adolescentes que han sufrido violencia sexual tanto en el ámbito del rock como en otros ámbitos. Me arrepiento de mis dichos y me retracto y me comprometo a reflexionar en torno a esos hechos, para no repetirlos y para contribuir a lograr una sociedad más igualitaria. Bueno, hay que decir que a este video no se lo toma la justicia. No, No lo da como humildemente válido. desde acá lo está leyendo como si fuera una especie de, ¿viste? Esas páginas de los diarios donde salen Claro. venta de inmuebles. No, el 5 de agosto del 83, no sé qué, me parece más o menos. Eso Es se que lo ahí- dieron a leer. Claro, pero ponele onda, hermano. Vamos a Te leo un decirlo, poco, vamos a te decirlo en leo- estos términos, la justicia Eso se lo lo que escribieron. evalúa es que no evidencia arrepentimiento en el texto que le da, porque obviamente que la justicia le da un texto Enorme, estoy de Sí, acuerdo, sí, pero léelo pero- con énfasis. Sí, sí, Está que se, como- que se Con note que hay, entenderlo. A raíz- que hay una aprehensión, es decir, que vos entendés lo que estás leyendo y que en ese modo estás arrepentido. Sí. Para No Marian, las entendió, personas no fue. Marian. No entendió. No, y no lo Esto entendí. fue en el 2020, Claro. Juli. Esto fue en el 2020. Y la justicia recordemos no que se lo era- toma como válido, No. porque parece presentar disconformidad con lo impuesto por Lo la lee de justicia. de mala fe. Dice, si bien la visualización del video se desprende que formalmente el imputado cumple con la lectura del documento, lo cierto es que la gestualidad, mantener la mirada baja Tal. y fija en el documento durante prácticamente todo el video, el tono y la cadencia de voz que lo acompaña parecen demostrar cierta disconformidad, parecen demostrar cierta, o cuanto menos incomodidad con la condición impuesta por este tribunal, lo que despierta la inquietud en cuanto a que se haya alcanzado el propósito. Esto decía el fallo, él después en agosto, que es un par de meses después de este video, hace otro video, ahí sí la justicia de alguna manera lo acepta, parecía haber reflexionado y era un poco más empático, mira. A ver. Las mujeres son un grupo en situación de desigualdad estructural. Sobre ellas recaen muchos estereotipos y prejuicios. Los discursos que le restan importancia a experiencias traumáticas como es la violencia sexual y el abuso de niñas y adolescentes refuerzan y profundizan esos estereotipos y prejuicios. Y esto es especialmente importante en ámbitos como el rock, del cual han salido a la luz en este último tiempo numerosos casos de violencia, algo sobre lo que es necesario reflexionar a la vez que condenar. Ese tipo de discursos, además, constituyen violencia simbólica que, según nuestra ley, la 26.485, es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Un punto de suma importancia es la consecuencia concreta que manifestaciones como esas tienen para la sociedad en su conjunto. Desarmar la desigualdad y combatir la violencia es una tarea que nos involucra a toda la sociedad. Es necesario que nos comprometamos y que sepamos reconocer estos hechos graves que solo contribuyen a sostener una cultura machista plagada de estereotipos, violencia y discriminación. Dicho esto, me parece atinado marcar la diferencia entre justificar y explicar. En nada se justifica la ofensa cometida, pero se explica en mi pertenencia a una generación que ha empezado a educarse, a correr el velo que le impedía ver. No solamente este artista
el que necesitaba esa enseñanza que le permita ver aquellas cosas que constituyen una forma de violencia que se desliza en el comentario al pasar, pero que resulta altamente peligrosa. Esa ausencia de enseñanza se extiende a otros rincones del arte y en buena hora ya empieza a verse una nueva forma de decir, de crear, de mostrar y de tratar la cuestión de género. Soy de los que ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar la forma de decir para marcar claramente que también se ha cambiado la forma de pensar y sobre todo valorar ciertas expresiones dañosas, ofensivas y peligrosas. Y que esta evolución, en mi caso, es justamente un dato de crecimiento que agradezco y en virtud del que me comprometo a marcar el camino que otros necesitan ver. Bueno, levantá, porque es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, fue un curso de actuación es lo mismo, medio perdón, berreta, la primera clase de teatro y salió ahí después. Pero esto sí se lo tomó la justicia. Sí. Acá en el Es un fallo- tema de énfasis para la justicia. Es pone cara de culo, no pasa, no vale. De Pone cara de circunstancia. vale. Cara de Es insólita la circunstancia. medida. Les dije que la probation era absurda. Sí. Pero- Porque si vos no cambiás realmente 10 años después, como dice Luis, estás diciendo en la tele y en el stream con diferencia de 3 horas, dos cosas diferentes. Los 2 shows no los pudo hacer. Él Justo hace- llega la pandemia. Ah, claro. Él hace- no lo puede claro, realizar. por la pandemia. Exacto. Y fíjate, Pame, lo que dice acá el Tribunal Oral en lo criminal número 7, en este fallo, luego de este video, dice: el nuevo video Claro. satisface a juicio del suscripto el propósito encomendado oportunamente y destaca que el imputado ha modificado su gestualidad, tono y Claro, cadencia de voz gestualidad. en particular, No. cuando asume sus disculpas por las manifestaciones realizadas. Yo no lo puedo Yo creer. quiero saber, aún hoy, ¿no? 2025, Juli, si hay posibilidades. A mí me parecía una genialidad lo de este curso como para entender, pero entender del verbo, ¿no? De tener de un comprender, el daño que le Comprender. haces al Comprender, otro. sí. Y que me da la sensación que todavía no lo comprendió hasta con las disculpas de Pergolini. Como Lo va a hacer más, ya a esta altura, ¿Por digo. qué pensás eso? Porque si en 2 horas, si en 2 entrevistas distintas, digo, más allá de que Pedro, lo que pasó acá es que Pedro no logró lo que después pasó con Pergolini, pero no por mérito de Mario. Lo que tengo que decir es por la nota fallida con Pedro. Sí, claro. La Por reacción la a redes. repercusión. Por eso, Pedro, en repercusiones, esto, la claro. verdad, te voy a decir, te banco. El problema, más allá de la autocrítica que hagas, que está bien y habla de vos y del compromiso con tu trabajo, al final tampoco es mérito de Mario. Es que entre una entrevista y otra, lo que terminó midiendo Gustavo Cordera, que es lo mismo que pasa con la política y con otros, y con otros entrevistados. Es que le convenía. Cuando ven que algo no va y es No pica. motivo de crítica, después lo vuelcan en la siguiente entrevista. Ahora, permítanme ver el Pero otro no lado cambia de en esta el historia. fondo. Y permítanme, sé que es antipático lo que voy a decir. A ver. Cordera no evidencia una cultura donde hay millones de hombres que nos están viendo. Que piensan lo mismo, que no te quepa duda. Que creen que las mujeres son objeto y no sujeto de uso, abuso y descarte. Esa cultura violenta que hoy por hoy como extremo mata en un femicidio, pero que tiene que ver con el chiste de la pollerita, la cosificación de la mujer, luego encerrar a la novia para que no vea a la familia y luego el cachetazo. Sí, y se suma que son Digo, varones. Mucho tema abierto. Pero es que es eso, sí, señor. es el huevo de la serpiente. Luis, y son varones, o son hombres ocupando lugares de poder en general, lugares, esto, ¿no? De gente que te sigue, que te escucha, que siempre es una oportunidad, porque uno no condena a alguien y dice, no va a aprender nunca. O digamos, o te da esa sensación o la oportunidad que tiene de demostrarte que algo aprendió, te cambia la ecuación. Es que Te yo lo creo que sentís. todavía no comprende. No comprende. Pero no pasó comprende, eso. no. Sí. no. Pero Al eso revés, ¿sabes por qué pienso lo que digo? todavía está a tiempo de comprender. Pamé, ¿sabes por qué lo Ponerse dije? escuchar una víctima. Sí. Mira, yo les voy a contar algo, me voy a salir de agenda, Eli, perdón. Pero tiene que ver con... Se lo contaba a Marian cuando escuchábamos este video. Tiene que ver. No recuerdo bien los tiempos, pero era la conductora de un segmento en Playboy TV. Estoy hablando del año 2003. 2003, sí, 2003. Digo, el tiempo no es poca cosa. No me estoy No, pero es un contexto. El 2003 El contexto es importante eran porque a otras mí nadie me discusiones. puso un revólver en la cabeza, lo hice encantada, me lo arregló el contrato la agencia de Ricardo Piñeiro, para mí se veía en Latinoamérica, tenía mi nombre, Pamela.sex, se veía en Playboy y eran 13 capítulos, donde yo soñaba fantasías, no me acuerdo bien, pero eran 13 fantasías diferentes, sexuales, siempre sexuales. Y la ronda de prensa te la armaba la gente de MTV y te armaban, vos vas acá, vas allá, todas las entrevistas iban por lo mismo. ¿Y cómo es la fantasía? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que no te gusta, lo que sí, lo que no? Era todo, casi todas las mismas preguntas. Y nunca me voy a olvidar Revista Pronto,
que era una periodista mujer encima de la que me hace la entrevista, y bueno, ¿y cuál es la fantasía? Y hay una que la mujer no quiere, pero al final accede, y eso, y lo haces en la intimidad, vos con tu pareja, yo estaba en pareja en ese momento. Sí, creo que es esa, la que no quiero lavarme las manos, no, o sea, quiero ser responsable porque yo dije algo así como que esa era la fantasía la que más me gustaba. El título, que no era como hoy, que bajás una nota que no te gusta, no estás de acuerdo, te arrepentís, era la revista impresa, Claro. donde la tapa era mi cara vestida con toda la cosa sexy de Playboy y decía me gusta que me violen. Fue tan fuerte la tapa, horrible, que una chica me escribe y me dice, no sabes lo que es que te violen. Entonces esta fantasía de que a la pareja, que sí que quiero, que no quiero, porque había que vender unas 13 capítulos de Playboy porque te suscribías y toda esa cuestión, dije, no se dice nunca. Y no se dice nunca. No tuve la oportunidad, porque en la rueda de prensa no entraba el salirme de ahí, era venderlo de Playboy, no tuve ni la oportunidad ni la necesidad en su momento de aclararlo. Pero a mí esa persona víctima de una violación me hizo repensar que no. Ni en broma, ni en pareja, no se dice, no se usa esa palabra. Creo que a Cordera lo que le falta es entender por lo que pasan las víctimas de una violación para no hablar más, para no decirlo más y para pedir verdaderas disculpas, ¿no? Bueno, esto que estás contando, que tuviste un proceso de entender, reflexión de y de entender, comprender. Porque alguien te hace llegar su propia experiencia, es lo que estamos diciendo, y que Julieta lo plantea enfáticamente, es lo que le falta a Gustavo Cordera y por el cual estamos diciendo que hoy no le creemos este proceso que viviste. Entonces, lo que estamos atravesando, y acá el tema judicial es clave también, ahí la justicia falló por todos lados, una justicia que estaba atada con alambre porque el 2015 fue el furor del Ni Una Menos, recuerden, marcha multitudinaria, nos están matando a todas, el cambio de ley, todo lo que ocurrió, y la justicia empezaba a buscar atar con alambre los problemas que ya venían sin resolverse, como casos como los de Gustavo Cordera. Sí. O sea, esta es también la realidad, Sí, y 9 años después, política Juli, convenía. y 9 bien años después seguimos atravesando lo mismo, porque hasta hace pero 2 meses celebro que hablábamos se de hable. Julieta Prandi Pero y de celebro todo lo se que hable. involucraba. ¿Sabes qué es Totalmente. horrible? Decir, esta persona no comprende, qué loco, ¿no? ¿Cuántas personas habrá? Lo decimos con total naturalidad, o todos sabemos que hay gente que piensa realmente así. Y bueno, hay que seguir trabajando en también, la Pame, viste que son información estos- y en la concientización, porque Sí. creo que tiene que haber una real conciencia, no desde una postura, digo lo que me hacen decir. Es que no sino tiene una lógica. real conciencia de que no, y que una menor de 16 es niña, que está mal. A mí y me- que, a mí y me que no es incomoda- una justicia aberrante, no es la justicia Sí, que necesitan sí, las sí, víctimas. sí. Ahora se Y ese puso de es moda. Antes de que suceda. Perdón, Juli, ahora se Sí. puso de moda que el Ministerio Público de la ciudad, cuando tiene casos de delitos, le ordena a los imputados que graben un video de arrepentimiento. Te cuento casos que pasaron en los últimos días. Los más mediáticos, el tema de las apuestas ilegales, tuvo que grabar video, Wanda, elegante, pidiendo disculpas a cámara. Esa modalidad de te blanqueo la imagen pidiendo disculpas a cámara, la verdad me parece muy poco efectiva si vos realmente no modificaste tu conducta. No, más si Hicieron después lo grabar- seguís haciendo. Ese es el punto. Me parece que la medida además, habría que Mauro, buscar ¿no una te Si es parece legal o tenga un ilegal, sentido. chicos, da igual, ¿No te parece que lastimás un- la cabeza a la gente si lo que un convences de que fue? poco banaliza lo que hay del otro lado, ¿no? Que es, además de ser, hay un delito, hay una adicción del otro lado, hay una enfermedad, por ejemplo, con el tema del juego. Es como que te da, bueno, hago un video descargo, perdonen estos chicos de 13 años que hoy están hasta cometiendo suicidios porque no saben cómo pagar sus deudas, con un video descargo por una empresa que me pagó para que yo, bueno, el costo, la responsabilidad que tenemos cuando te toca estar en un lugar público, esta es la sensación que me da. Obvio que podemos aprender, podemos arrepentirnos, podemos equivocarnos, somos seres humanos. ¿Y cuál sería Pero una no real puede ser un condena? costo tan compasivo de decir Cordera, viste, como esa porque no es Pedro, no es Mario, es como una sociedad. Y también esto, ¿no? En la época de estar debatiendo cosas que uno dice, Pero es que hay "Che, un esto déjà habíamos vu, quedado de acuerdo. Juli, hay un déjà vu, porque con uno, estas cosas. bueno, Hannah Arendt decía cuán tolerante hay que ser con la intolerancia, ¿no? En un sistema.
Y hoy por hoy hemos escuchado mensajes negacionistas o xenófobos que se dicen a la luz del día con una liviandad y parece que nada pasa. Porque es libertad, porque si no es No, tenés censura, razón en eso. porque si no... es 10 años como- después está todo más naturalizado hasta lo malo. Es decir, esto que nos impresionó hace 10 años cuando pasó, en la actualidad todos los días tenés discursos de esta índole en otros ámbitos. Pero puedo hacerles Pero un no pasa apartado. nada. Yo creo que no se naturalizó y sé a dónde apuntás. Las urnas hablaron el 7 de septiembre, cuando venimos hablando de un proceso. No sé si tiene que ver con eso. Sí, porque en algún momento se discutió, yo te digo mi punto de vista, Mauro, Una en agenda, esto. ¿no? Cuando se discutió, y acá discutimos fuerte sobre los modos del presidente, porque eso tiene una capilaridad, porque si el presidente se refiere en esos términos a mandriles, bueno, no voy a repetir los epítetos porque no suma nada. Pero cuando el presidente habla en esos términos, ¿qué queda para nosotros abajo como sociedad? Y lo que estuvo pasando es que parte de la sociedad lo rechazó y le creamos o no al presidente, hay un giro en su Te discurso. respeto, pero ¿puedo Entonces, decir algo lo que vos absolutamente quieras. antipático? Yo digo mi punto de Absolutamente, vista. desde el primer día uno el Lo digo presidente... por el presidente como Cordera poniéndolo Sí, la en cadena de figura ayer fue un pública. El presidente en Figura la pública. presentación de un libro dijo: no voy a pedir disculpas por tener un pene, en campaña. De allí no paró de putear y eso que es violencia se soliviantó diciendo: son modos, ¿viste cómo es? Parecíamos todos... Pero eso la sociedad no te lo convalidó, voy a hablar, Luis. Lo que estoy diciendo, si no pero parece pará. que todo se naturalizó y yo no Hubo soy de las muchos que cree que comunicadores se que naturalicen parecían... las No, vos cosas. no, Marian, te corro. No, pero ya sé, Luis. Pero no déjame lo tomo llegar al punto. personal. Hubo muchos comunicadores que fueron acompañantes terapéuticos de un violento. Sí. ¿Qué Bueno, creo que se hagan votó la cargo de gente? ellos. Discúlpenme la sinceridad, la brutalidad, amando al pueblo argentino que es mi pueblo. El bolsillo. Sí, no La todos. gente anda para atrás. No, también se votó tiene mucho laburo, el relato. le No, quita la por noche. algo, pero por algo, Luis, No todos. la cadena Bajo- de la noche es Cordera pidiendo disculpas. Es leyendo un... es lo mismo. es lo Pero mismo. también es No el creo, pero lo hago. Pero el Hay una discurso No de creo, pero lo Milei, digo. pero el Sí, discurso de las Milei de terminamos esa comparación. confrontación Bueno, pero eso no. pero perdón, el discurso de Milei original también captó y enganchó a muchos votantes. O sea, ahora está yendo en un discurso Sí, mucho y más ese tenue, pero al votante- principio mucha gente lo votaba por eso Mauro, también, por el relato. Sí, Sí, por y la te tomo efervescencia. eso, pero ese votante, hay una parte, porque no quiero generalizar, porque todavía no está terminado de estudiar ¿Quién fueron votó y cómo? quiénes no fueron a votar. Lo están haciendo los encuestadores, creo que en poco tiempo tenemos los Ay, resultados. pregúntale a Grok, que lo saca de manera 2 minutos. impecable. Pero hay todo un sector de votantes que no fueron y que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con rechazar este tipo de discursos. El bolsillo te lo tomo. Es El bolsillo- determinante. No en todos los Pero casos. no te lo digo, perdón, Luis. a favor de mi ley. No en No todos te lo los digo por casos. mi ley. En todos los gobiernos, cuando el bolsillo Quiero- cruje pero y encima quiero nos volver, endeudan más, está bien, pero ahí quiero la volver al revelación. concepto. Puse al presidente como un ejemplo, pero sin irme del tema Cordera. Sí. Lo que te digo es que, en definitiva, yo no coincido con el discurso de que naturalizamos todo. Me parece que también como sociedad tenemos procesos donde aprendemos, porque así como lo de Cordera o lo que ejemplificó Pamela en 2003, o las discusiones de cómo los hombres se referían a las mujeres, estaba naturalizado y después hubo un cambio. Son procesos que atravesamos como sociedad. Por eso te digo que, pero es mi mirada. pero coincido en ese la traje punto, la del ¿eh? presidente como lo emblemático, porque acá discutimos mucho sobre el nivel de violencia que se ejercía y que eso bajaba a toda la sociedad y qué podíamos Marian, esperar pero que perdón, ocurriera te digo acá. más. Sí. Dentro del peronismo, el debate es, basta de esa agenda de progresía, de los derechos. Vamos a Endurecer. correrlo un poquito, Endurecer. porque la gente está queriendo discursos más duros, trinchera. Chicos, esto es transversal. Es como cuando se acusa, por ejemplo, a actrices argentinas o periodistas argentinas. Hay gente de todo tipo de mirada partidaria y es transversal. ¿Qué sociedad queremos? ¿Una sociedad donde un desvalido sea pateado? ¿Donde un viejo sea golpeado? ¿Donde una piba sea gaseada? La gente ¿O contestó creemos que que no. somos una aldea de La respeto? gente contestó que no a todo Bueno. eso que estás diciendo, Luis. No sé, Juli. No, está bien, Sí. es interesante lo que están planteando. Yo quería mostrarles también algo que hace Gustavo Cordera después de la cancelación, ¿no? Del año 2016. En el año 2018, él siguió sacando música. Él se detuvo con su show, vino la pandemia y todo esto.
después, ¿no? Pero digo, él siguió sacando música. Se lo contrataba en muchos menos lugares, hacía shows más chiquitos. En un momento se detiene, se va afuera a vivir. Pero él siguió, y fíjense lo que escribe en el año 2018, esto 2 años después, una canción, sigue lucrando, digamos, de alguna manera con lo que había pasado, que dice: nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas, desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos, acobardados, nada creamos, nos destruimos. Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada, quieren llegar a que de nosotros no quede nada. Eso es un abuso a la intimidad, eso es un abuso a la desnudez, eso es un abuso a la libertad, eso es un abuso a la niñez, eso es un abuso a la divinidad, eso es un abuso a mi corazón, eso es un abuso a mi propia voz, eso es un abuso al mismo Dios. Bueno, sigue la canción. Y ahora viaja. Pero, ¿en qué contexto decís que lo escribió? 2018, 2 años después de lo que había sucedido. Mirá lo que dice ahí, recetan sexo y antes de la condena. Por eso. 2000, claro, después, y antes de la condena. Y antes de la condena. Exactamente. Y la Prohibition fue en 2020 2019 la Ok, ok. sanción. Ahí dice en uno de los versos. A ver, sea, pongo en un contexto. eso le hacía obviamente ruido, porque esto fue antes de la condena. Él sabía. 2019 la sentencia. Bueno, por eso. La Probation. La Probation fue en 2019. Sí. La letra fue en 2018. 2018. Lo que está claro es que él seguía atravesando un proceso donde creía que estaba siendo cancelado y que lo que estaba haciendo es que él resistió, estaba bien. Él de alguna Claro. manera resistió porque él seguía Exacto, comunicándose resistió. Mariam, ¿sí? Lo Él tomo. seguía como Sí, dando Juli. mensajes. Ahora, yo quiero correr los temas musicales porque, por ejemplo, cuando Julio Chávez hizo Sweeney Todd, que era el barbero asesino, no implica que Julio Chávez, hombre, ande cortándole la yugular a la gente por la calle. Claro. Por lo tanto, lo tomo a esto como una obra artística. Sí, totalmente. Sin embargo, ahí dice, recetan sexo con sus recetas de moralina, y ahí hay un punto donde se justifica con la nota de Pedro. Él no habló de fantasías, y me sumo a lo tuyo. Las fantasías del inconsciente humano pueden ser de todo tipo cuando son convalidadas con otro adulto u otra adulta en un ámbito de intimidad y donde hay códigos. Digo porque la intimidad, las edades de pero- Lulú, por ejemplo, Sí, no, habla bueno, de pero el esa tema historia, es que empezar ¿no? a tener conciencia cuando somos personas públicas, Claro. tenemos un micrófono, Es verdad. tener conciencia y responsabilidad de lo que decimos. Es verdad. No es lo mismo. Pero Cordera no habló de fantasías, habló de hechos Además. fácticos. Está bien, pero para mí No, la y de letra de la demás. canción, Juli, que estás Sí. mostrando, a ver, fue una... Igual los está bien lo que hace Los Julieta. artistas tienen una suerte de resistencia a los eventos donde se los ataca, porque siempre que estamos hablando de lo mismo, los artistas resisten. Esta fue una canción de barricada para él, porque Sí, era... sí. Lo que porque, pasa es- porque acá, Juli, perdón, cierro este concepto, porque en 2016 explota el caso. Él atraviesa, yo me acuerdo mediáticamente porque lo hemos cubierto, él atraviesa todo este proceso hasta que llega a juicio y tiene la probation. Sí. En el medio él hace esta canción, esto es muy de los artistas, de todo tipo, actores, actrices, cantantes, pintores, lo que fuera, que es mostrarse en la barricada, es decir, resistir desde su propia ideología. La letra Sí. de la canción lo manifiesta. Me hace acordar a la entrevista de Juan D'Artés. Claro, Con Mauro Viale. Con Mauro Viale. Brillante Me hace acordar nota eso- de Mauro. Pero Ah, todos cuestionaron, porque Sí. si vamos a decir, ¿le vas a dar aire? Y esa entrevista Bueno. fue clave para condenar Y a no la Mauro. borró. Pero perdón, No la borró. ¿puedo Fue contar la Mauro Viale intimidad? que- Pero ¿puedo contar la intimidad de esa entrevista? Sí, por Porque yo favor. trabajaba Sí, con sí. Mauro Viale en esa época. Esa nota midió 7 puntos. O sea, Sí. todo el mundo estaba esperando en A24, que estábamos de 15 a 18. Era un día muy una tormenta. Cuento esto porque era una tormenta fenomenal. Mauro tenía que ir hasta Nordelta, donde estaba Juan D'Artés. Me lo había contado temprano, que él iba, me había pedido absoluta discreción, obviamente, para que no se cayera la nota, porque la nota pendió de un hilo todo el tiempo. La nota Que se se podía caer. arrepintiera. Claro. Exacto. Sí. Lo que pasó es que, bueno, yo empiezo el programa de Mauro, conduciéndolo. Mauro me está escribiendo que está viniendo con el material. El material se publicó esa tarde sin editar. Y lo que Mauro termina contando al aire es que termina esa nota. Mauro se sintió incómodo, él lo contó al aire porque D'Artés, recordemos que hace una defensa de su rol en aquella habitación de hotel donde, palabras más, palabras menos, dice que Thelma Fardín va, le golpea la puerta de la habitación y se lo le provoca, mete. que ella Entonces, quería. exacto, Julia, entonces Mauro cuenta en esto que fue una situación incómoda. Mauro en esa nota lo interpela, se siente incómodo D'Artés, y cuento esto porque se apaga la cámara,
y los hijos, estaba la familia de El abogado. D'Artés detrás, y estaban la familia, y quienes dijeron esa nota no tiene que salir al aire fueron los hijos. Bueno, Marian, mirá y Mauro que... impidió, cierro esto, Juli, porque Mauro poco más que tuvo que resistir, porque era el tape que tenían que traer, porque en algún momento hubo una suerte de, no forcejeo, final, pero de tironeo, de tironeo Bueno, para que pero no se esa lleve el material. sensación, Marian, esa sensación, no sé chicos a ustedes qué les pasa, de Mauro Viale, que hay que ponerse de pie como periodista por, por esa persona, fue brillante. Él no fue ni violento, no fue, digamos, lo incomodó, fue incisivo, preguntó lo que había que preguntar y solo Juan D'Artés se puso en el lugar donde después la justicia lo coloca, ¿no?, con una condena. Solo, digo, la diferencia que hay cuando hay una sensibilidad, cuando hay una cuestión así, de que un profesional se siente y diga, ok, como dice Pame, ¿por qué no le voy a dar espacio? Lo siento, lo entrevisto. Y fíjate cómo marcó la diferencia. Estás en el 7.